Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Leo, ¿de verdad vas a escribir otra novela sobre la guerra civil? ¿Pero tú eres gilipollas o qué? Mira, la primera vez te salió bien, porque pillaste al personal por sorpresa, entonces nadie te conocía, así que todo el mundo te pudo usar. Pero ahora es distinto, te van a dar hostias hasta en el carnet de identidad, chaval. Escribas lo que escribas, unos te acusarán de idealizar a los republicanos por no denunciar sus crímenes y otros te acusarán de revisionista o de maquillar el franquismo por presentar a los franquistas como personas normales y corrientes y no como monstruos. Eso es así. La verdad no le interesa a nadie. A la gente no le gusta la verdad, le gustan las mentiras. De los políticos y de los intelectuales mejor no hablar. Unos se ponen de los nervios cada vez que sacas el asunto, porque siguen pensando que el golpe de Franco fue necesario o por lo menos inevitable, aunque no se atrevan a decirlo. Y otros han decidido que le hace el juego a la derecha quien no dice que todos los republicanos eran demócratas, incluido Durruti y la Pasionaria. Bueno, ahora escucharemos lo que tenga que decir Javier Cercas, el autor del Monarca de las Sombras. 5 novelas traducidas en más de 20 países lo han consagrado como el autor español de mayor proyección de la literatura española reciente y uno de los novelistas europeos más destacados. Escritor, filólogo y columnista del País, Javier Cercas acaba de publicar la novela que se había estado preparando para escribir desde que quiso ser novelista y que le ha permitido entender y domar algo más, el gran demonio de lo que aún no había sabido o podido contar. Ahora hurga en la historia de su familia y en la guerra civil, un terreno ya conocido. Hace 16 años publicó Soldados de Salamina, su primera incursión en el asunto, el mayor éxito editorial de este escritor de origen extremeño y que fue llevado al cine. Luego llegó Anatomía de un instante y con El Monarca de las Sombras vuelve de nuevo la mirada a la delirante historia de este país entre 1936 y 1939. Para ello rescata la memoria de Manuel Mena, un tío abuelo de Cercas que combatió en el bando franquista y falleció con solo 19 años en la batalla del Ebro. El Monarca de las Sombras incorpora su making of. El autor cuenta por qué lo escribe y cómo lo escribe. Y entre la investigación histórica y el relato propio del escritor, llegamos a la esencia, a la reflexión de que las circunstancias, más que las convicciones, nos convierten en héroes o villanos. Javier Cercas, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Por qué otro libro de la guerra civil sobre la guerra civil? ¿Y por qué no? Esa sería la primera respuesta, ¿no? Mira, el signo inequívoco del tonto intelectual español es el que piensa cada vez que aparece una novela sobre la guerra civil, dice, oh no, otra maldita novela sobre la guerra civil. Ese es el tonto intelectual español asegurado. Y lo sé muy bien, ¿sabes por qué? Porque yo escribí una novela sobre un tonto intelectual español que se llama Javier Cercas y se titulaba la novela Soldados de Salamina. Iba de eso, exactamente, de un tipo de mi generación, en aquel momento 40 años, que creía que esto de la guerra ya no sirve para nada, que esto es el pasado y que tal, y que nada, nosotros somos modernos, posmodernos, etcétera, etcétera, y que el pasado, que la guerra civil era algo tan ajeno y tan a nosotros y tan remoto como la batalla de Salamina, y que a medida que investigaba un oscuro y olvidado episodio del conflicto se da cuenta de que el pasado es el presente, de que el pasado es una dimensión del presente, de que aquel pasado no ha pasado todavía. Y encuentra en ese pasado una explicación personal y colectiva de su propio presente. Así que, es que ¿sabes lo que pasa, Jesús? Digo, por contestarle a David Trueba, que era el que te decía lo que yo acabo de leer. No, pero David dice eso al principio y luego cambia de opinión inmediatamente. Y es él el que dice, no, tienes que escribir. Y soy yo el que digo, no voy a escribir. No voy a escribir. Claro, porque entonces siempre estás... yo lo que cuento del libro es, como habéis dicho, el making of, ¿no? Como ha dicho esta señora tan amable. El making of, es decir, el mismo proceso de hacerse la novela, etcétera, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que los temas no se agotan, Jesús. Son las formas las que se agotan. Pero los temas nunca se agotan, y menos el tema de la guerra civil. Es decir, la guerra civil es hablar de la guerra, y decir que se ha agotado el tema de la guerra es como decir que se ha agotado el tema del amor o de la muerte. No se puede agotar, es el primer tema de la literatura y probablemente será el último, ¿no? Y además esta novela no solo habla de la guerra civil, sobre todo habla de la herencia de la guerra civil con la que todos... Porque además esta novela... Javier, tú que te muestras bastante reservado, tú no te prodigas mucho en los medios de comunicación, gradúas mucho tus comparecencias, pero aquí te abres tu intimidad, claro. Tu familia,
tu madre, tu hijo, tus primos, tu mujer, tus amigos, la situación en la que están tus amigos. Aquí haces un striptease, si se permite la palabra. Pero eso ocurre en casi todos mis libros. Unamuno decía, yo hablo de mí mismo porque es lo que más cerca me pilla. Pues a mí me pasa igual. Es decir, yo parto de mi experiencia personal, pero para hablar de la experiencia de todos, no porque yo esté encantado de conocerme o porque piense que mi familia es especialmente interesante. No es especialmente interesante. Yo uso mi familia, la historia de mi familia, para explicar la historia de todas las familias. Pinta tu aldea y pintarás el mundo, dice Tolstoy. Eso es lo que he intentado yo en este libro, ¿no? Entonces yo parto de mi propia experiencia para intentar reflejar la experiencia de todos. Es lo que hace la literatura. Partir de lo particular para llegar a lo universal. Sí. Entonces, claro, y desde luego ahí está la vida privada de la gente, desde luego, porque la novela habla de la vida privada de la gente, solo que en este caso son personajes reales. Entonces, claro, se habla de la vida privada de mi madre, de mi vida privada, de la vida privada de mis amigos, de todo el mundo, ¿no? Claro, porque esa es la materia de tu pueblo donde naciste, Hibernando. Sí. Bueno, todo empieza por esa búsqueda de Manuel Mena de reconstruir para ti, para el escritor, para el investigador, para tus lectores también, la historia de Manuel Mena, que es un tío abuelo tuyo, que a los 19 años murió en la batalla del Ebro y que se convirtió para la familia en héroe nacional, o en héroe local primero y en héroe para todos. Ahí está, y tenemos y esa foto que tú diseccionas con esa mirada tuya, como en Anatomía de un instante, donde empiezas a mirar desde el blanco de los ojos y a encontrar cosas que ayudan al lector. Claro. Es que, Jesús, esta es la primera pregunta seria que yo me hice en mi vida. Este libro, cuando me preguntan cuánto tiempo has tardado en escribirlo, la verdad es que he tardado toda la vida. Porque la primera pregunta seria que me hice en mi vida tiene relación con esta historia, o es relativa a esta historia de este chaval. Mi madre, es decir, yo procedo de ese pequeño pueblo de Extremadura, a los 4 años me fui a Cataluña, pero nunca he perdido el vínculo con ese pueblo, y mi madre desde siempre pues me ha hablado, como a todas las madres y todos los padres de este país, pues la guerra ha sido muy importante, y sigue siendo muy importante, porque es nuestra herencia, la que menos nos gusta, pero ahí sigue. Me hablaba de la historia de este chico, estamos hablando de un chaval nacido en 1919, en un pueblo muy humilde, de una familia de pequeños propietarios rurales que comían, pero nada más, un chico que tiene inquietudes intelectuales, que es el primero de la familia que va, y casi del pueblo que va a estudiar, pues su familia se sacrifica para que estudie, y que en el año 36, cuando estalla la guerra, se alista en el bando franquista y muere 2 años después, efectivamente, en la batalla más cruenta de la historia de España, que es la batalla del Ebro. Entonces yo siempre me pregunté por qué ese chico, de esas características de mi familia, insisto, de familia muy humilde, etcétera, ¿por qué se alistó en el bando? ¿Por qué se alistó para defender una causa injusta? Que ahora sabemos que es una causa injusta, políticamente injusta. Entonces no era tan fácil saberlo. Y murió en el lado equivocado de la historia. ¿Por qué? ¿Y por qué mi madre me hablaba de esa historia? ¿Qué significaba esa historia, ¿no? Claro, para mi madre, que en realidad es la protagonista secreta o solapada de este libro, pues este chico, ella tenía 5 años cuando estalla la guerra, 7 cuando muere, este chaval, pues este chaval era un héroe, era el hombre valiente que había ido a defender a la familia y la religión y la patria y todos estos valores en los que ellos querían. Entonces, yo quise entender por qué ese chaval hace eso, por qué mi madre me hablaba de esto. Esto es lo que pretenden las novelas. No pretendemos, los novelistas no juzgamos. Los novelistas exactamente. Y ahí empiezas tú a indagar y vas contando pues todo lo que vas encontrando, los errores que también, las mentiras, lo que no conocías, los desconocimientos, porque tú cuando te enteras que no solo tu tío abuelo, este joven de 19 años, estaba en el bando de equivocado, sino que también estaba tu abuelo, Francisco Cercas, Paco Cercas, que estaba el bisabuelo, que estaba este chico. ¿Cuándo te enteras tú de que tu abuelo fue, por ejemplo, el jefe de falange en tu pueblo? Yo eso lo supe casi desde siempre. Que yo no sabía, por ejemplo, que mi abuelo... Vamos a ver, de nuevo, esto sirve para todos, para todos los españoles. En el pasado, sobre el pasado de mi familia, como sobre el pasado de la tuya y de todos los que nos están viendo, absolutamente todos, pende una especie de nube, de niebla, que nos impide saber qué es lo que ocurrió. Y esta niebla se debe a algo lógico y natural, y es que la gente que hizo la guerra no quiere hablar de ella, pero tampoco los vencedores, ni los vencedores ni los vencidos. No quieren hablar de ella porque la guerra se nos ha olvidado, pero es que es un espanto absoluto, es el horror total, es la vergüenza total. Entonces la gente se calla y ellos tienen todo el derecho a callarse, pero nosotros tenemos la obligación de saberlo. ¿Sabes por qué tenemos la obligación de saberlo? De averiguar qué es lo que ocurrió. Porque quien no sabe de dónde viene no sabe dónde va. Porque la única manera de hacer algo útil con el futuro es tener el pasado siempre presente. En cuanto tú olvidas el pasado, sobre todo el peor pasado, ya estás preparado para repetirlo, que por cierto es lo que nos está ocurriendo hoy. Entonces yo desconocía casi por completo la historia real
de mi familia, no solo de este chico, sino de mi familia, que sabía que había sido franquista, sabía, por ejemplo, que mi abuelo había sido jefe de Falange, no sabía que había sido alcalde del pueblo, el primer alcalde del pueblo franquista, y no sabía muchas otras cosas. Por ejemplo, yo ya al final, escribiendo este libro, me enteré de cosas que desconocía por completo. Por ejemplo, que el compromiso de mi familia, y en concreto de mi abuelo, con el falangismo había sido muchísimo más breve de lo que yo creía. Es decir, mi abuelo había sido falangista 3 años, sí, y en cuanto acaba la guerra, no solo rompe con Falange, es que rompe con el franquismo, rompe con los triunfadores, rompe con el pueblo, se marcha, rompe con la política e impide incluso que sus hijos, o sea, mi padre y sus demás hijos, tuvieran la menor relación con la política. Con la política y con la Falange. O sea, sobre todo con la Falange. Él no hizo cruz y raya. Sí. Yo no sabía. Dices aquí, en aquel momento no sabía, por ejemplo, era a raíz de un artículo que tú publicas, que en realidad su abuelo, bueno, estabas hablando en tercera persona de Javier Cercas, sí, que en realidad su abuelo había sido jefe local de Falange durante un periodo bastante breve, más o menos 2 años, desde la primera mitad de 1937 hasta la primera mitad de 1939. Tampoco sabía que al terminar la guerra, por la época en la que su abuelo abandonó el mando de la Falange, en hibernando otra guerra se había desencadenado en el pueblo, que era entre unos y otros. Pero los silencios aquí están muy presentes, no solo en tu familia, que tú no conocías y vas contando ni siquiera dónde murió equivocadamente o dónde el abuelo estuvo haciendo las trincheras, sino cuando vas a hablar con personas que te informan, como el Pelaor, sí, que era un esquilador, ¿no? Sí, señor. Y se niega a hablar y dice la hija, esto no lo ha dicho nunca mi padre, los silencios. Es que los silencios pueden ser más elocuentes que las palabras. Y respecto a la guerra es un hecho. Mi abuelo no contó muchas cosas decisivas. Este señor del que estás hablando, y no vamos a contar la historia porque es un poco larga, pero nunca había contado lo más, nunca les había, no a otras personas, sino a su propia familia, nunca les había contado lo más esencial, el hecho más importante de su vida. Los silencios son más elocuentes que las palabras. Y déjame decirte, aclarar una cosa, porque si no puede parecer un poco extraño. Efectivamente, hay un momento, es decir, en el libro hay dos narradores en realidad. Hay un narrador que es un historiador, que es una especie de notario, que reconstruye con la mayor precisión, claridad, exactitud posible el pasado. Es decir, la historia de Manuel Mena, la historia de la guerra, la historia de mi pueblo, la historia de mi familia, etcétera, etcétera. Y es un auténtico notario que no puede inventar, etcétera, y que por tanto habla en tercera persona de mí, lógicamente. Sí. Y luego está otro narrador que habla en el presente y que, como decíamos antes, reconstruye todo el proceso de hacerse de la novela. Y ahí pues aparecen, pues, fin, las cosas, mis investigaciones, mis amigos, mis familiares, etcétera, etcétera. Son 2 narradores distintos, uno no se puede tomar ninguna libertad, ¿verdad? Y tiene que tenerse a los hechos, y el otro se puede tomar algunas más libertades. De esa combinación, de ese diálogo entre el presente y el pasado, entre la leyenda y la historia, o la ficción y la historia, surge. Sí, porque además es tu estilo, ya lo has hecho en otra, hablar de ti, en la última novela o libro, El impostor, también, que hablas de ti, de tu investigación, claro, o en Anatomía de un instante, claro, ese chico que va a la universidad a ver qué ha pasado con el golpe. Pero aquí empiezas a darnos también pistas. Bueno, el libro termina diciendo, aunque sea verdad que la historia la escriben los vencedores y la gente cuenta leyendas y los literatos fantasean, ni siquiera la muerte es segura. Esto no se acaba, pensé, no se acaba nunca. Es algo que se Ese es el final de la novela. Sí. Pero no se acaba nunca la vida, la guerra civil. ¿Qué es lo que no se acaba nunca? Ah, pero para eso hay que leer la novela entera. Bueno, pero porque esa es una frase que pero yo lo traigo, lo aplico ahora a nuestra guerra. No se va a acabar nunca, no que hablemos de ella, sino poner ya sosiego sobre la guerra civil, porque estamos viviendo un momento ahora que también se vuelven a sacar las cosas de quicio y a arrojarnos a la cara. Bueno, primero déjame que te diga una cosa. No es malo, es muy bueno hablar de tener, te lo he dicho antes, tener el pasado siempre presente. Sí. Creo que estoy de acuerdo contigo. Es absolutamente fundamental. Sí. Esa gente que dice, no, dejemos el pasado porque el pasado ya no interesa, se equivoca por completo. La única forma de hacer algo útil con el futuro es tener el pasado siempre presente. Eso es fundamental. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero claro, tenemos que tener el pasado siempre presente, el de verdad. No el de mentirijillas, no el que nos... Mira, este libro tiene que ver con Soldados de Salamina, pero sobre todo tiene que ver con El impostor. Tiene que ver con Soldados de Salamina porque en Soldados de Salamina había una reivindicación apasionada del pasado republicano, que es el que yo creo que debemos reivindicar, con el que entronca nuestra democracia, porque es el último experimento democrático español. Eso era una reivindicación. Esto es una asunción de nuestro propio pasado. Es decir, el Monarca de las Sombras lo que pretende es asumir nuestro propio pasado, tal y como es. Mi familia era franquista. Tu pueblo. Mi tío era un joven falangista muerto en combate. Yo vengo de ahí, no solamente yo vengo de ahí. Todos venimos del franquismo. 40 años de franquismo no se lo salta nadie.
todos de algún modo estuvimos ahí. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que asumir. No nos gusta, no nos gusta. A mí particularmente lo detesto, pero vengo de ahí. Y no podemos ocultarlo. Y en este sentido el libro conecta con El impostor, muy claramente, que es mi anterior novela. Sí. Porque en El impostor de lo que hablaba es de algo muy natural y muy lógico, y es que cuando se trata del pasado personal o colectivo, duro y desagradable y violento, etcétera, lo que hacemos es pues edulcorarlo, es ocultarlo, es enmascararlo, que es lo que hacía el protagonista del impostor, un señor que se inventó una vida heroica para ocultar una vida mediocre o vergonzosa. Entonces, lo que yo intento hacer en este libro es afrontar con la mayor honestidad, con la mayor complejidad, con la mayor claridad, el peor pasado, mi peor pasado personal, el de mi familia y el peor pasado colectivo de nuestro país. Y eso me parece fundamental. El problema, Jesús, y acabo, es que no acabamos de ponernos de acuerdo sobre nuestro pasado. Y ese es el problema real. Eso. No es hablar sobre el pasado, es que no nos ponemos de acuerdo sobre nuestro pasado. Y ese es un problema, porque entonces tampoco estamos de acuerdo. Esto no se acaba nunca. Espero que algún día se acabe el sentido de ponernos de acuerdo con nuestro pasado. Podemos hacerlo ya mismo, si queremos. Tú te has redimido, no sé si la palabra es la más acertada, tú que eres un cuidador de las palabras, pero con ese pasado tuyo, con esta novela. Indudablemente esto, decías, veladamente mi madre es la protagonista y está aquí, y tu familia y tu pueblo. Un primo tuyo que aparece aquí, que fue diputado por Cáceres, te cuenta a ti, y lo cuentas tú aquí. Me metí en la política precisamente para limpiar, de alguna manera, lo que teníamos, el pasado que teníamos de gente que había estado con el franquismo, en el lado equivocado. ¿Qué te haría a ti meterte en política? Esa pregunta no me la había... ¿No la habías pensado? Algo terrible, ¿no? Un escritor en política solo en situaciones extremas. No, Javier Cercas, ¿qué te haría a ti meterte en política? Pues una situación muy extrema y que yo lo vi indispensable. Muy extrema, quiero decir, muy extrema. Porque un escritor en política, los escritores y los políticos somos... Los políticos suelen ser muy malos escritores y los escritores muy malos políticos. Así que... Pues hablamos de literatura entonces. Suyo, ¿verdad? Hablemos de literatura porque aquí en muchas ocasiones... Aunque yo hago política. Mis libros son política, son políticos, claro. Porque te comprometes o das tu punto de vista. Claro, y porque la política es lo que nos atañe a todos. Otra cosa es meterse en la vida política, que eso es ya... En eso es lo que yo no me metería, a menos que ocurriese una catástrofe. Bueno, aquí en reiteradas ocasiones yo he contado varias muy concretamente. Tú haces una reflexión, por ejemplo, diciendo: a mí la fantasía me está vedada. Ese es el historiador. Pero tú vas contando aquí, hablando de literatura, de que no se puede fantasear. Claro, ese es el historiador. El historiador, por eso decía, hay dos narradores. Hay un narrador que es un historiador, un notario, que no puede fantasear, que no puede inventar, que está intentando reconstruir con la mayor precisión, honestidad, claridad, ateniéndose a documentos, etcétera, etcétera. Y luego está el otro. Son dos narradores distintos. Al final del libro descubrimos que esos dos narradores tienen una peculiar relación, pero... Además, lo cuentas, el historiador, solo puedo atenerme a los hechos, y el hecho es que no sabemos si así fue. Cuando duda de... Ahora, hay que ver tú... Es que cada novela crea sus propias reglas. Dos novelas, no hay dos novelas. Mis novelas todas son completamente distintas, aunque naturalmente, como son hijas mías, pues se parecen un poco, pero sus reglas siempre son distintas. Y en este caso la regla fundamental es esa. Hay dos narradores que tienen una peculiar relación entre ellos. Uno no puede inventar y el otro puede tomarse algunas libertades. Que las toma, indudablemente, cuando entra la ficción, lo que sería la ficción sobre la guerra civil en este caso, como puede ser el final o lo que pasó en la batalla del Ebro. No, pero ahí es el historiador. Hay una parte que sí. Sí. Pero, por ejemplo, la muerte, no estamos desvelando nada, puesto que la novela arranca diciendo que tu tío abuelo murió. Que es un arranque, vamos a leerlo, dice: se llamaba Manuel Mena y murió a los 19 años en la batalla del Ebro. Pero el historiador se pregunta: ¿pero cómo murió? ¿Qué sintió? ¿Qué vieron sus ojos? Claro. El historiador no puede ir más allá. Y entonces, por eso, entonces saca al escritor. Eso es. Y ese sí puede hacer conjeturas, ese sí puede imaginar, ese sí puede, ¿verdad? Por eso digo que en el libro hay un diálogo entre la historia y la leyenda, o entre la historia y la ficción, si quieres. Igual que hay un diálogo entre el pasado y el presente, esta novela no habla del pasado, esta novela habla del presente, pero de un presente ensanchado, un presente que abarca de algún modo el pasado. Cuando estaba leyendo tu novela, pensaba, qué suerte tiene Iba Hernando, que quiere decir viva Fernando, lo cuentas tú, no es que yo lo supiera, pero para eso estamos, para aprender. Yo tampoco lo sabía. Y cuántos pueblos y cuánta gente que lea esta novela dirá: qué lástima no tener aquí un Cercas que cuente la historia de mi pueblo, porque tú lo dices, sabemos todo lo que ocurrió en la guerra de España, pero no sabemos lo que pasó en Iba Hernando, en las familias, o en las pequeñas poblaciones, claro. En las pequeñas, donde hubo dolor, claro. Y donde hubo muerte, y donde ha habido silencios hasta hoy, y donde hay fotos en blanco y negro, que se enseñan o se veneran. Para eso está la novela, para contar lo que la historia no puede contar, ¿verdad?
Pinta tu aldea y pintarás el mundo, dice Tolstoy. Yo añadiría, pinta tu familia y pintarás todas las familias. Eso es lo que he pretendido en este libro, ¿no? A través de la historia de mi pueblo, a través de la historia de mi familia, contar la historia de todos los pueblos y contar la historia de todas las familias, contar la historia de este país, ¿no? Y no solo la historia de este país, también el presente de este país, que es mucho más importante incluso. A mí me interesa el pasado en la medida en que es presente, no por sí mismo. Y un poco la situación también que cuenta la República, por qué cae la República o cómo se traiciona, cómo se alinean unos con otros. Y en el fondo, el hambre. Claro. Es una situación de extremísima necesidad que enfrenta, como decía Manolo, a quienes no tienen que comer y a quienes tienen que comer. Muy poquito, lo justo, pero lo tienen. Y aquí la cosa sí que empieza a parecerse una tragedia, porque los que pasan hambre llevan razón al odiar a los que pueden comer, y los que pueden comer llevan razón al tener miedo de los que pasan hambre. Y unos y otros llegan así a una conclusión aterradora, o ellos o nosotros. Claro. Miguel Hernández, el poema «Tenés presente el hambre». Es que eso es lo que ocurrió en los pueblos. A la gente humilde que vivía en los pueblos, muy aislada, en condiciones tremendas, se les enfrentó a una situación imposible. Y la solución que se le dio fue una solución equivocada. Mira, hablábamos de ponernos de acuerdo sobre nuestro pasado. Eso es indispensable. Y aquí deberíamos decir una cosa muy importante y muy sencilla. Aquí lo que hubo en 1936 es un golpe de Estado contra una república democrática, frágil, precaria, con muchos problemas, en la que poca gente creía ya en 1936, pero una república democrática. Y hubo un golpe de Estado orquestado por la oligarquía, por la Iglesia, y ejecutado por una parte del ejército y por una parte de la población, mi familia entre ellas, sí. Manuel Mena, el protagonista de esto, entre ellos, que llegó a la conclusión, azuzados por la oligarquía y por la Iglesia, aprovechando muy bien los errores que había cometido la República, que los cometió, llegó a la conclusión de que solo se podía salir adelante de aquella terrible encrucijada, destruyendo la democracia republicana. Y esto es lo que hubo en este país. Por tanto, nosotros que vivimos felizmente de una democracia, lo que tenemos que decir es, no, nosotros venimos de ese último experimento democrático, que fue la República. Y punto. Y tenemos que estar... La razón políticamente la tenía la República. Y no la tenía mi familia, y no la tenían los que... Ahora bien... Los que dispararon primero. No, exacto. Ahora, los que dieron el golpe. Ahora bien, dicho esto, ¿eso significa que todos los republicanos eran maravillosas personas y buenas personas? No, obviamente no. Es decir, gente como Hubo, que se dedicó a asesinar a sangre fría a miles y miles de curas y de monjas, esa gente no era gente decente. Esa gente era gente, claro, esa gente no tenía la razón moral. Esa gente eran, yo les llamo canallas de las buenas causas. Toda buena causa tiene sus canallas. Es lo que eran ellos. Por tanto, y a la inversa ocurrió también lo mismo. Es decir, hubo personas que de buena fe se equivocaron, que creyeron que la única solución para la encrucijada terrible en la que se encontraba algo se ha debido caer, pero no pasa nada. Pero digo, insisto, la única solución para la situación en que se encontraba el país era lo que hicieron. Y esa gente lo hizo de buena fe. Dicho de otra manera y más claramente, yo me he pasado, Jesús, toda la vida investigando sobre este chaval. Toda la vida. Sí. Y yo ahora mismo no tengo ninguna razón para pensar que este chaval era peor persona que yo. Al contrario, tengo todas las razones para pensar que este chaval era mejor persona que yo porque hizo algo que yo nunca me he visto obligado a hacer felizmente, que es jugarse la vida y perderla defendiendo los valores en los que creía. Entonces, la razón política, deberíamos ponernos de acuerdo en que la razón política estaba del lado republicano. Porque vivimos en una democracia, porque eso es lo que nosotros, lo que reivindicamos nosotros. Ahora, la razón moral era otra cosa. La razón moral estaba repartida. Había gente desgraciadamente no estamos de acuerdo todavía en eso. Y eso es un problema, porque quien no sabe dónde viene no sabe dónde va. Bueno, vamos a incorporar a la mesa y a la charla con este encuentro con Javier Cercas, a Charo Gutiérrez. Buenas tardes, Charo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Charo. Y vamos a empezar por pasarte un cuestionario, pero esto ya es rápido. Aquí entramos en el ritmo televisivo, ¿eh? Sí, la respuesta debe ser muy rápida, Javier. Vamos al ritmo televisivo, si soy capaz. Bueno, empezamos. Si se meten con usted, ¿qué hace? Ahora nada, porque se mete constantemente en las redes sociales y todas estas cosas. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué une más, el valor o la ideología? El valor. ¿Y quién hace mejor la guerra, el mercenario o el idealista? Sin la menor duda, el idealista. ¿Qué delito histórico es mayor, idealizar una contienda o criminalizarla? Criminalizarla es mucho mejor, porque las guerras son espantosas. Yo he escrito una novela belicosamente antibelicista. La guerra es un espanto.
Lo que pasa es que eso ya se nos ha olvidado, parece, y algunos, en fin, no sé. ¿Encuentra más impulso en la rabia o en la idea? El más duradero y mejor en la idea, claro. ¿El tiempo pone siempre las cosas en su sitio? Ojalá. ¿Cuál es su revolución pendiente? Dejar de morderme las uñas. A mi edad debería... ¿De quién espera más, de la política o de la ciencia? De las dos cosas. O sea, sí, yo no desprecio la política, creo que es fundamental. Todos esperamos mucho de la ciencia, pero de la política es muy importante, ¿eh? Se puede hacer muy bien, además. ¿Dónde hay que tocar al ser humano para que espabile? Depende del ser humano. ¿No? Sí. ¿A qué hemos venido al mundo? A pasarlo bien. ¿El llamado problema catalán tiene arreglo? Bueno, sin la menor duda. Pasa que hay mucha gente empeñada en que no lo tenga. Bueno, vamos a conocer más cosas. Más cosas, porque hablando precisamente de la lucha de la independencia, una lucha por la independencia, en este caso la de los Países Bajos, que se quería independizar de España, fue lo que provocó la Guerra de Flandes. A usted hay un cuadro que le gusta especialmente, La rendición de Breda, presente, tenía mucho que ver con esta situación. ¿Por qué este cuadro? ¿Por qué él en concreto? Hombre, este cuadro es uno de los mejores cuadros que se han pintado jamás. Yo no voy al Prado sin verlo, pero en el libro se habla de este cuadro. Sí. En el libro se habla de... Fijaros lo que hay ahí. A ver si lo ponen, si se ve, ¿verdad? Sí, sí, claro, es una idealización absoluta de la guerra. O sea, es que es una... Mirad, los vencedores son compasivos, los vencidos son dignos. Es que hasta el caballo ese es noble y es una maravilla, ¿verdad? Te dan unas ganas de ir a la guerra. ¿Sabes lo que pasa? Que siempre se ha planteado... Desde que el mundo es mundo, la guerra ha sido vista así, como algo... que estaba muy bien, como algo que servía para solucionar los problemas, como el lugar donde los hombres daban la verdadera medida de sí mismos, como Sánchez Ferlosio dice, los hombres aman la guerra. Y así se ha pintado siempre la guerra. Y por eso los niños van a la guerra. En la portada de este... Manuel Mena era un niño. Cuando 17 años. 17 años es un niño. Y son los niños, eso también se nos ha olvidado, en esta dictadura del presente en la que vivimos, son los niños desde siempre, y ahora mismo, los que van a la guerra, los que matan y mueren en las guerras. ¿Y quién les envía a la guerra? Los adultos. ¿Y sabes lo que ocurre? Que cuando ellos van a la guerra van porque creen que van a las lanzas. ¿Y sabes lo que se encuentran? Se encuentran los cuadros de Goya, se encuentran los fusilamientos del 3 de mayo, se encuentran los desastres de la guerra como abyección total, como horror absoluto. Bueno, pues unos años antes, Javier, Miguel de Cervantes, en 1605, este cuadro lo pintó en torno a 1634, si mal no recuerdo. En 1605 Cervantes saca El Quijote, que a usted especialmente le gusta. Cuéntenos por qué. No es que me guste, es que yo no conozco un libro mejor que ese. O sea, no... Una vez le preguntaron, esto lo cuenta Dostoyevsky en su diario, dice, si a mí alguien me viene y me pregunta qué es la vida, yo voy a mi biblioteca, cojo El Quijote y le doy eso. Vea usted que es el mejor libro del mundo. O sea, es un libro donde está todo. Tú lo lees y de repente te parece que lo entiendes todo. ¿Recuerda cuándo lo leyó? Sí, bastante tarde. Yo cuando era niño me lo hacían leer en clase y me parecía un rollo insoportable. ¿Dónde está la gracia de esto? Y no, yo a la primera vez que lo leí fue a los 18 años, yo creo, una edición que todavía tengo. Es un libro increíblemente divertido. O sea, es un libro esencialmente, era un libro de risa, era un libro entretenido para la gente. No era... Claro, la gente se asusta, El Quijote, Dios mío, hay que ponerse serio. Sí, era un libro para la gente. Pero hay que hacer el esfuerzo. Pero solo es un esfuerzo mínimo. Un esfuerzo, pero de ponerse en situación. En este momento que vivimos, eso parece que es muy difícil. Pues es perder el tiempo, no leer ese libro, es perder el tiempo. Es un horror, porque solo hay que pasar es verdad que el lenguaje es un poquito... Suena antiguo, no lo es. Pero tú sigues y es lo mejor que puedes hacer. Javier, que vamos apurados de tiempo. Venga, perdón. Nada, vamos, el cine... Western, en concreto. ¿Quién mató a Liberty Balance? Una película que le encanta, ¿no? El hombre que mató a Liberty Balance, sí. El hombre que mató a Liberty Balance. Para mí es como el I Ching, ¿sabes? Los chinos cogen el I Ching, entonces si tienen un problema van al I Ching y miran y ahí encuentran la solución. Sí. O sea, a mí me gusta mucho el western, porque yo crecí así. El western, decía Borges, que había preservado la épica en el siglo XX. Y mis libros tienen mucho de épica. Y esta película es de una inteligencia extrema. O sea, ahí está todo. A mí me gustaría escribir un libro que se titulase La mejor película del mundo, que fuese sobre esta película. Sobre esta película. Es de una inteligencia extraordinaria, es extraordinariamente graciosa. Todos los problemas morales, políticos están ahí. Y terminamos con la música, Javier. Downtown Train, de Tom Waits. Porque me gusta ponerla y se entenderá.
¿Suele escucharlo cuando está en casa leyendo, escribiendo a Tom Waits o...? Sí, Tom Waits me gusta mucho. Si escucho música, pues sí. No, leyendo no, es demasiado. Las dos cosas me importan demasiado. Entonces o leo o escucho música. Sí. ¿Sabes un lugar perfecto? Conduciendo. Yo conduciendo en coche está. Pero bueno, cualquier momento es bueno, ¿no? Por la noche. Y Tom Waits me gusta mucho, me parece fantástico. Sí. ¿En directo lo has visto alguna vez? Nunca. Voy poco a conciertos. ¿Y al cine vas? A cine sí, sí. Y me encanta. Oye, hay que ver en las entrevistas que yo estaba temiendo porque siempre sales muy serio y en cambio eres muy cercano. ¿O es que te estás volviendo ahora más sentimental? No lo sé, tú dirás. No lo sé. Yo siempre he sido más o menos igual, creo yo. ¿No? Bueno, no, a mí... Bueno. Sí. Bueno, pues no tardes tanto en venir por aquí, tengas o no tengas libro, para que sigamos hablando de cosas. Cuando me invites, aquí estaré. Bueno, espera que vas a ver cómo has salido en la foto, cómo has quedado. Tú que estabas preocupado a ver cómo quedabas hoy. Tenemos un fotomatón oculto y vamos a ver cómo has quedado. Bueno. Bueno. Qué barbaridad, qué manera de gesticular, ¿verdad? Parezco extremeño. Bueno, de no haber nacido en Extremadura, ¿hubieras sido quien eres hoy? No, claro. Creo que no. De no haber nacido ni Iba Hernando, diría. Iba Hernando, sí, eso es. Bueno, gracias por la visita, enhorabuena. El Monarca de la Sombra, entren en este libro y encontrarán muchísimas cosas, porque es un libro del pasado y del presente y que nos hace reflexionar. Gracias por la visita. Gracias a ti, gracias a vosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar ya y lo vamos a hacer con unas imágenes que están muy presentes en este libro y en los personajes protagonistas de la novela de nuestro invitado. Nada más, sean felices.